de nuestro patrón, San Raimundo, señalo una virtud que es teologal, la fe. Bien conocéis que el corazón de San Raimundo palpita el rescatar a los presos de manos musulmanas y la conversión de estos y de los judíos. Por eso, junto con Pedro Nolasco, monta la Compañía de la Merced y pide a su compañero de congregación, Tomás de Aquino, que haga un proyecto para la predicación y formación de los hermanos en este campo, que dio origen a la famosa Suma contra Gentes. Por eso, hoy, en medio de este acto, pedimos el don de la fe, que movió a nuestro patrón a la propagación de la fe. La fe es un don que no nos pertenece y que se nos da para que la comuniquemos. Y al darla, crece. Por eso, esta tarea de comunicar la fe es una tarea personal, pero también familiar. Por eso es tan pertinente colocar la vidriera con la imagen de nuestro patrón que nos recuerda esto, que somos propagadores de la fe, que no estamos para guardarla para nosotros mismos, sino para darla. Hoy quizá en nuestros tiempos haya perdido un poco la connotación de la propagación y se enfatiza más el del consenso. Por eso la imagen nos recuerda y nos invita la necesidad intrínseca de comunicar la fe, de darla a los demás, de profesarla, como un profesor profesa su asignatura. Que bajo la bendición y el advenimiento de nuestro patrón, profesemos la fe, la confesemos en nuestras aulas y la integremos con la fe y con la razón. Muchas gracias, don Isidro Molina. Tiene la palabra el profesor doctor Juan Carlos Domínguez de la Fría, catedrático de Historia del Derecho de la Facultad. Querido decano, querido don Isidro, querido capellán, querida delegada, queridos compañeros, queridos estudiantes de esta facultad, en primer lugar debo felicitar al decano y a su equipo de gobierno por la iniciativa de inaugurar la nueva vidriera de la capilla de la facultad con la imagen de nuestro santo patrón, Raimundo de Peñafort. Y desde luego agradezco la distinción de haberme encomendado la lectura de su semblanza en tan entrañable acto. Sin embargo, querido decano, debo reconocer que tu encargo es de imposible ejecución, al menos en los 5 minutos que me has concedido para ello, porque Fray Raimundo justificó su santidad a través de una intensa y longeva vida de trabajo que pudo llegar incluso a los 100 años de duración. Realmente la Iglesia siempre ha favorecido que las instituciones y corporaciones católicas cultiven la devoción por algún santo, como intercesor y ejemplo de virtudes. Así sucedió siempre con las universidades que, como corporaciones gremiales de profesores y estudiantes, disfrutaban de distintos patronazgos, hasta que en 1880 el Papa León XIII les otorgó el patronazgo universal de Santo Tomás de Aquino, por ser este santo el primero en la sabiduría, pero también en la ejemplaridad de la vida. No obstante, fue un decreto del Gobierno de España de 1944 sobre ordenación de las facultades de Derecho el que las puso bajo la protección de San Raimundo de Peñafort. Igualmente, otro decreto de ese mismo año creó la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort como la más alta recompensa nacional al mérito en la justicia. En tanto que el Estatuto General de la Abogacía de 1946 también lo reconoció como patrón de todos los colegios de abogados, patronazgo, por cierto, no incompatible con el de la Inmaculada Concepción de María, tradicional entre los abogados españoles, imagen que también se encuentra presidiendo nuestra capilla de esta facultad. Nuestro protector nació en el castillo de Peñafort, cerca de Villafranca del Panadés, en una fecha imprecisa entre 1175 y 1185, no se sabe exactamente. Realizó estudios en la Escuela Catedralicia de Barcelona, desde la que se trasladó a la Universidad de Bolonia, donde obtuvo sus grados de doctor utrumque ius, es decir, doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, en ambos derechos. Allí escribió y también enseñó, pero escribió sobre todo su glosa al decreto de Graciano, y más tarde, entre 1222 y 1224, de nuevo en Barcelona compuso otra obra conocida como Summa de Iure Canonico. Por aquellos mismos años ingresó en la Orden de Predicadores,
recientemente creada por el burgalés Santo Domingo de Guzmán, y elaboró la primera redacción de otra de sus obras más difundidas, la Summa de Penitentia, en la que afirmó que los predicadores debían exponer la fe con razones y dulzura, porque el fruto de la coacción no es del agrado de Dios. Desde 1228 deja testimonio de sus constantes viajes por España y Portugal, predicando, entre otras muchas cuestiones, sobre la necesidad de elevar el nivel intelectual del clero. Propuso así la apertura de escuelas diocesanas para su preparación y años más tarde también patrocinó la creación de estudios o escuelas de las lenguas hebrea y árabe para la formación de los misioneros. Escuelas como las que se establecieron en Túnez, 1250, Barcelona, 1259 y Murcia, 1265. Su fama creció y fue consultado por monarcas, nobles y obispos sobre las más diversas cuestiones, y el mismo Papa le encargó que dictaminara sobre la validez del matrimonio entre Jaime I de Aragón y la infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII. Había una cuestión de consanguinidad. También apoyó decisivamente la campaña del rey Jaime I para la conquista del Reino de Mallorca. Su prestigio como predicador, confesor y canonista llegó a oídos del Papa Gregorio IX, quien le llamó a su lado en 1230 como capellán y penitenciario del Papa, de quien también recibió el encargo de hacer una compilación oficial de las decretales pontificias, tarea en la que permaneció hasta 1234, año en que Gregorio IX promulgó su extensa compilación de decretales o liber extra con casi 2000 capítulos. Colección o compilación que rigió hasta la entrada en vigor del primer Código de Derecho Canónico de 1917 y aún entonces mantuvo cierta vigencia supletoria. En su bula de promulgación, titulada Rex Pacificus, afirmaba el Papa que este texto era obra del amado hijo Fray Raimundo, capellán y penitenciario nuestro, título de capellán y penitenciario del Papa que mantuvo hasta su muerte. Conviene precisar que esta labor de San Raimundo no fue meramente compilatoria, sino que imprimió una nueva fisonomía en la legislación pontificia, estableciendo la integración original de principios propios de la teología, del derecho canónico y del derecho romano. Al mismo tiempo, la influencia de esta obra rebasó el campo estrictamente canónico al inspirar muchas instituciones seculares de los reinos europeos. En este sentido, debe recordarse la influencia de la obra raimundiana en las partidas de Alfonso X el Sabio, hasta el extremo de plantearse por algunos que nuestro santo patrón hubiera podido figurar entre los compositores del Código alfonsino. En 1238 fue elegido para el cargo de maestro de la Orden de Predicadores, superior de la Orden, pero renunció al cabo de 2 años por no sentirse con fuerzas para continuar. Eso sí, durante su magisterio sobre los dominicos, dio una nueva redacción a sus constituciones a las constituciones de la Orden que previvieron hasta 1924. Nunca estuvo cómodo con los cargos de ninguna clase, ni siquiera con este. Es más, le fue ofrecida el arzobispado de Tarragona, que rechazó, nunca llegó a tomar posesión. Finalmente falleció en el convento de Santa Catalina de Barcelona el 6 de enero de 1275. Contaba entonces entre 90 y 100 años. En sus funerales tomaron parte los reyes de Aragón y Castilla, Jaime I el Conquistador y su yerno Alfonso X el Sabio, que incluso parece ser, la tradición así lo indica, que acudieron antes de morir a visitarle. Desde aquel momento fueron muchas las peticiones de canonización, avaladas siempre por la fama de santidad en la que falleció y por la extraordinaria devoción que mostró el pueblo de Barcelona ante su sepulcro. Originalmente no estaba en la catedral, eso fue a partir del siglo XIX. Sin embargo, su canonización, por diversas circunstancias políticas, no se formalizó hasta 1601, gracias a la autoridad del Papa Clemente VIII. Debo concluir, los 5 minutos ya se han agotado, y lo haré invocando a San Raimundo, a nuestro patrón, para que interceda en estos días por la salud física y espiritual de todos y cada uno de nosotros y de nuestros familiares, de tal forma que el año que viene, por estas fechas,
podamos volver a celebrar su fiesta con la normalidad propia del contacto humano. Gracias. Muchas gracias, profesor Domínguez Lafría. Hemos escuchado primero de la mano del padre Isidro San Raimundo y la fe, una de las virtudes que ha destacado. En sus palabras hemos conocido más de cerca en una labor de compilación como la de el santo y jurista, una labor de compilación en 5 minutos, amplísima historia. Tiene ahora la palabra doña Carmen Rico, estudiante de Derecho en la facultad y representante de los estudiantes en su condición de delegada de la facultad. Muchas gracias, Carmen. Gracias a usted. Bueno, primero dar las gracias por haber contado con los estudiantes en un acto como este y a los intervinientes, por supuesto. No voy a decir mucho más que nos haya comentado, pero bueno, hacer también un pequeño homenaje a los estudiantes de la facultad. San Raimundo de Peñafort es conocido como el patrón de los juristas y los abogados, y en concreto de los abogados canónicos como lo fue él. Empezó a ejercer de clérigo y escriba en la capital de Barcelona, y posteriormente se licenció en cánones de la Universidad de Bolonia, donde ejerció como profesor. Durante su vida ejerció una importante labor misionera. Así en Túnez fundó la Escuela de Lengua Árabe y también en Murcia para facilitar la conversión de los musulmanes. Por otro lado, también proporcionó argumentos racionales y filosóficos, junto con la ayuda de Santo Tomás de Aquino, para facilitar la conversión de los judíos y los árabes. Además de la atribución de la realización de milagros, San Raimundo de Peñafort destaca por ser un estudioso de la vida, tratando de usar la racionalidad para convertir a aquellos que no profesan la fe católica, induciendo a la duda con la formulación de preguntas que no es más que el entendimiento de la filosofía y, en definitiva, de la vida misma. Es por ello un claro ejemplo de jurista en la esfera profesional y un claro ejemplo de fe en la espiritual. Hoy es un día también cercano a los estudiantes de Derecho, un ejemplo de santificación de su trabajo, de darse a los demás como un abogado será su cliente, tratando no solo de encontrar hechos y argumentos que nos coloquen en la posición donde queremos estar, sino también de no olvidar esa parte que nos humaniza, que nos convierte en personas capaces de resolver la vida a otra, capaces de ver más allá del negocio, mirando siempre y sin olvidar qué ven los ojos de la otra persona. Es muy difícil aspirar a una vida plena si no eres capaz de darte a los demás. Creo que todos los juristas tenemos un poco esa misión en nuestra vida, resolver los problemas de la gente. Y aunque muchas veces pequemos de racionales, me gustaría acabar con una frase de Santo Tomás de Aquino acerca de la humanidad que debe sostener la justicia. Y es que la justicia sin misericordia es solo crueldad. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Hemos tenido también ocasión de escuchar en sus palabras o en tus palabras cómo el santo patrón ilumina también a los estudiantes. Y me corresponde pronunciar también algunas palabras con las que terminamos el acto. Y queda abierto, sin embargo, el periodo de tiempo en el cual nos acompañará más de cerca nuestro patrón en la capilla. Y me venía a la cabeza que cuando un artista en un cuadro o en una vidriera transmite un mensaje, lo hace a través de elementos gráficos porque no puede o no quiere utilizar un lenguaje distinto como el de las palabras, sino que lo transmite por medio de una vidriera, un cuadro, y ahí nos encontramos elementos inefables, no se han podido transmitir de otro modo y queda en manos del que lo contempla el recibir ese mensaje. Hay veces que a un pintor se le pregunta que qué es lo que quiere transmitir con su pintura y la respuesta que da es mírela. Mañana celebraremos el acto académico de la festividad de San Raimundo de Peñafort, pero hoy realizamos este sencillo acto en el que, sin embargo, con palabras intentamos hablar de qué es lo que inspiró quizá al artista y qué es lo que nos puede evocar a nosotros al contemplar su imagen. Dejemos, por lo tanto, la imagen, que ahí está, que nos hablará, y vayámonos al final del siglo XII, comienzo del XIII, nace San Raimundo de Peñafort en torno a 1175 y es un hombre universal. Enseña artes liberales, crea 2 institutos, como se ha comentado ahora mismo Carmen,
para la promoción de la cultura y de la lengua árabe y hebrea, para facilitar la extensión de la fe entre esas personas. Estudió ciencias jurídicas y se doctoró en Derecho Civil y en Derecho Canónico en Bolonia. Su obra magna es la compilación de las Decretales o Corpus Juris Canonici, que subraya todavía más el carácter de hombre universal porque fue, como os han dicho, fuente del derecho durante siglos y también en el espacio, puesto que el derecho canónico es usado, es vigente en todo el globo. También es autor de numerosas obras, las glosas al decreto de Graciano, la suma de Casibus Penitentia, y en su labor de comentarista y de compilador, Raimundo está buscando la mejor forma de hacer justicia, de dar a cada uno lo suyo, iusum cuique tribuendi, y sabe que asume una responsabilidad muy grande, puesto que la mayor parte del ordenamiento jurídico son interpretaciones que deben ser acertadas, que hace el jurista de los principios básicos de la justicia. Y si esto no se hace con verdad, se falla en la pretensión de hacer la justicia. En el siglo XX, en los juicios de Nuremberg, se hizo evidente que si el derecho no se escribe con verdad, se aleja de la justicia, no se hace justicia. Hay algunos científicos que conocen en profundidad el proceso de la evolución biológica, que al ver lo que ha sucedido con la materia, lejos de ver en ella a la materia soberana, lo que ven es que en un periodo de tiempo que para ellos es corto, de millones de años, si eso ha sucedido, es porque detrás hay una inteligencia creadora que guía esto. Y nos podemos imaginar a San Raimundo de Peñafort cultivando las leyes y no pudiendo evitar el encontrarse allí con la mente del que redacta el decálogo y del que es juez universal. Durante la Segunda Guerra Mundial, retiraron las vidrieras de la Catedral de Colonia para que los bombardeos no las destruyesen. No les dio tiempo a retirar todas y la mitad fue destruida. Y cuando después instalaron unas nuevas, descubrieron que la calidad de las antiguas era mejor, porque la luz no tan solo las atravesaba y se coloreaba, sino que se quedaba en los cristales que se impregnaban de la luz y se encendían. En este contexto, hoy que conmemoramos el que hemos instalado una vidriera con la imagen de un santo, podemos pensar que los santos se proponen, y lo son para muchas personas, modelos e intercesores. Y si podemos ver el modelo, es porque está lleno de luz. Es muy sugerente pensar en las palabras del prólogo del Evangelio de San Juan, donde dice: la palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ilumina a este modelo de San Raimundo de Peñafort. El modelo está lleno de su modelador, que es la luz verdadera, y si lo podemos ver es porque se ha llenado de luz y en eso le podemos imitar. Luz verdadera, dice San Juan, la luz, que es también la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El redactor del decálogo, la ayuda que con esa luz encuentra San Raimundo para con su ciencia poder hacer la justicia. Y no pronuncio más palabras y ahí queda con nosotros la imagen de San Raimundo para que la contemplemos. Muchísimas gracias por su asistencia, a las autoridades académicas que hemos convocado, que con la debida distancia, dadas las circunstancias actuales, nos han acompañado, pero hoy hemos situado este pequeño hito en la historia de nuestra facultad y ojalá nos sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias.